El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación presenta al evangelista y maestro bíblico Berry Chaviedo en la exposición del siguiente mensaje por la gracia de Dios. Es nuestra oración que este mensaje pueda impactar su vida a través de la acción del Espíritu Santo. Nuestra lectura se encuentra en Marcos capítulo 11, desde el verso 20 en adelante, en el nombre del Señor. Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos 11, del 20 en adelante. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que oremos a Dios. Vamos a hablar palabra espiritual. Esta palabra se ha de discernir espiritualmente. No es palabra para razonarla ni entenderla con nuestra mente finita y natural, sino que debe ser entendida, debe ser recibida en lo más profundo del corazón. Para eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Así que le invito a que oremos al Señor. Usted que está allí, tras su receptor, nos comunicamos por medio de este maravilloso medio como es la oración, y estaremos entonces allí pidiendo al Señor la revelación de su Espíritu Santo para que nos dé esa palabra que cada uno de nosotros requerimos en esta tarde. Oremos al Señor. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo por la oportunidad que me concedes, oh Dios mío, de estar acá tras este micrófono, Dios mío, en esta emisora, compartiendo tu bendita palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se encuentran allí tras su receptor. Gracias por cada amigo, Dios mío. Gracias por los que están a través de internet también sintonizando, Dios mío, este programa. Te pido que tú, que conoces todas las cosas, Señor, puedas ministrar a sus vidas la palabra que ellos requieren. Yo no tengo esa palabra, no es palabra humana la que quiero hablar, sino quiero hablar tu palabra, palabra espiritual, palabra que lleva edificación, exhortación y consolación a cada oyente. Así que, Dios mío, te pido una vez más que tu nombre sea glorificado y que aquel también que no te conoce pueda recibir, Dios mío, palabra de salvación para su vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos oyentes, entonces decíamos hace pocos momentos que nuestra lectura se encuentra en Marcos capítulo 11, desde el verso 20 en adelante. Allí leímos la palabra del Señor y se nos presenta un relato que en realidad es la continuación de unos versículos que se encuentran con anterioridad. Fíjese bien que cuando se hace referencia, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ahora, cuando dice que estaban pasando por allí y se relata ese acontecimiento con aquella higuera, es porque ya ha pasado algo previamente. Fíjese que el verso 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Sí, vamos unos versículos anteriores, porque uno de los grandes principios para poder entender la palabra de Dios es siempre tomar en cuenta el contexto bíblico. Es decir, que cuando leemos una porción de la Escritura o un versículo, debemos recurrir a los pasajes anteriores que allí se encuentran, de tal manera que podamos comprender el marco donde fueron dichas esas palabras y donde se encuentra ese relato. Y nuestro contexto está en el mismo Marcos 11, en los versículos 12 al 14. Allí se nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces ahora podemos comprender mejor. Se nos dice que el Señor Jesucristo pasaba con sus discípulos y vio una higuera que tenía gran cantidad de hojas. El Señor se acercó para ver si hallaba en ella algo para comer. Ahora se nos dice que no halló sino solamente la parte frondosa de la higuera. Solamente estaba con muchas hojas, pero no tenía ningún fruto. Entonces dice que el Señor dijo: nunca nadie coma fruto de ti.
y continuó su camino. Ahora sí podemos entender el verso 20. Al día siguiente dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Cuando hacemos referencia a ello y estamos minuciosamente tomando cada detalle, es porque nos llama poderosamente la atención algo. ¿Qué es lo que nos llama tanto la atención? Fíjese bien, dice que el Señor se acercó a buscar higos en aquella planta, el fruto de la planta. No pareciese tan importante el detalle si no nos aclararan las mismas escrituras que no halló higos, no porque la higuera era estéril, no porque la higuera se encontrara en un sitio donde no pudiese producir el fruto, sino que se nos dice explícitamente que no era tiempo de higos. Entonces, si vamos a la parte natural, si razonamos la escritura, estaríamos diciendo de que el Señor en cierto sentido hubiese sido injusto. ¿Qué pasó? ¿Habría injusticia en el Señor acaso de pedir que una planta produjese, tuviese frutos cuando en realidad no era su época, cuando en realidad no era su momento? ¿Cómo iba a tener higos si no era su tiempo? Ahora, entonces acusaríamos al Señor de injusticia. ¿O sería acaso que el Señor se equivocó pensando de que eran tiempos de llevar ese fruto cuando en realidad no eran los tiempos de la cosecha y de la producción? ¿O será que acá se encuentra una gran enseñanza espiritual? Por supuesto que tenemos que concluir el tercer aspecto, el tercer argumento. Hay una enseñanza espiritual, porque el Señor cada vez que realizó un gesto, dijo una palabra, se refirió a algo en particular. Siempre quiso transmitir una enseñanza a sus discípulos y por supuesto a nosotros, porque el mensaje de la Escritura no es de una interpretación solamente temporal o histórica, sino trascendental. Es decir, que contuvo una enseñanza para ellos en ese momento, pero también se mantiene para nosotros un contenido que es el que debemos discernir. Ahora, vayamos a la enseñanza temporal que el Señor quiso decir. Nos conseguimos con que Pedro, asombrado, le dijo, mira, Señor, la higuera que maldijiste ayer se secó desde las raíces. El Señor le responde, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es el tema del cual queremos hablar en esta tarde? Es un tema con un título muy significativo. El título en el nombre del Señor es Lo que pides, recibes. Oiga bien, lo que pides, recibes. Ahora, ocurre que si hablamos con toda sinceridad, mi querido oyente, cada hermano que está sintonizando este programa, que está oyendo este audio, puede decir con toda sinceridad que tiene muchas peticiones delante de Dios. ¿Verdad que podemos concluir ello? Yo tengo peticiones. Usted las tiene. Cada amigo que está oyendo también este mensaje también tiene peticiones de una u otra manera delante de Dios. Todos tenemos peticiones. Ahora, ocurre que siendo esta una necesidad de todos nosotros, porque precisamente eso demuestra nuestra limitación humana. Porque tenemos que reconocer que hay alguien que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y que aquello que no podemos solucionar y aquello que no podemos resolver en nuestras vidas, entonces el Señor sí lo puede hacer. Eso es lo que demuestra nuestra parte humana y nuestra dependencia de lo divino. O sea que está muy bien. Fíjese que el Señor dice, os digo que todo lo que pidierais orando. Entonces, aunque la oración no solamente es pedir, porque por supuesto que encierra otros aspectos, la adoración, la alabanza, el dejar el tiempo para que Dios ministre y hable a mi vida. Sin embargo, dentro de la oración, el mismo Señor está aprobando que debemos pedir. Ahora, la realidad es, no todo lo que pedimos lo recibimos. No todo lo que pedimos o decimos puede ser hecho. Este pasaje mal interpretado es lo que ha dado paso
a una doctrina que se ha tildado para identificarlo de alguna manera, no que ellos la presenten, los que la predican, la presenten de esta manera, sino que una forma de englobar, de representar lo que ellos enseñan, es la doctrina de la superfe. ¿Qué ocurre con esto? La superfe nos dice que simplemente debemos creer, y si usted cree, eso va a ocurrir, sea bueno o sea malo. Se da la mano con la doctrina muy difundida hoy en día, que no por ello podemos justificar y decir es que es real, la enseña la Escritura, sino simplemente que en este momento quiero hacer referencia a ello en decir que ambas doctrinas van tomadas de la mano, una lleva a la otra, y es la doctrina de las declaraciones. ¿En cuántas iglesias se enseña esto? ¿Cuántos de los que me oyen creen en esto? Que si usted declara con su boca algo, eso va a ocurrir. Pues pareciese decir que estos versículos apoyan ello, porque dice que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces pueden decir, ahí está. Si inclusive le decimos a un monte que se mueva de un sitio a otro y no lo dudamos, él lo va a hacer. Ese es el poder de la fe. Y todo lo que pidiéramos creyendo lo vamos a recibir. Ahora, resulta que no podemos solamente definir, decidir que esas son las grandes enseñanzas que contienen estos pasajes. Por supuesto que no, porque ni el mismo Señor Jesucristo ordenó en ningún momento a un monte que se trasladase de un lugar a otro. Él tenía todo el poder de hacerlo, pero sin embargo no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está usando una figura literaria, una figura retórica utilizada en la Biblia, llamada la exageración o la hipérbole, donde de una manera muy clara y específica se usan palabras que impactan al oyente de tal manera que pueda centrarse en lo que se está diciendo. Esa exageración que el Señor dice que si movemos los montes con nuestras palabras es una figura. Es un contenido alegórico lo que se está diciendo. Pero sin embargo, por supuesto que hay un poder en la oración. Por supuesto que Dios quiere responder todas las peticiones que nosotros hacemos. Porque tenemos un Dios que puede hacer, vuelvo a repetir, lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Tal vez usted está esperando en esta tarde un programa donde se le hablase de que todo lo que usted está pidiendo Dios se lo va a dar, que el Señor me está revelando que lo que usted está pidiendo, eso ya lo va a recibir, ya lo tiene. Por supuesto que eso lo animaría y diría, oye, verdaderamente que Dios me está hablando en esta tarde. Pero sucede que nosotros queremos hablar aún más allá de ello, mucho más allá. Tenemos que comprender por qué lo que nosotros pedimos muchas veces no lo recibimos y cómo también pueden tener respuesta realmente nuestras oraciones. Cómo lo que nosotros clamamos a Dios, Dios lo responde. Y vuelvo a repetir, y por qué muchas de nuestras oraciones y muchas de nuestras peticiones no son respondidas por el Señor. Entonces, por ello, el Señor ha permitido que se encuentre este relato que le coloca esos elementos como un semáforo, enciende sus luces para llamar nuestra atención y decirnos precaución y estemos alerta. Así igualmente el Señor ha dejado estos detalles en la Escritura, acercándose a una higuera que en ese momento no está para producir fruto y no consigue fruto, y dice unas palabras duras contra ella, y al día siguiente esa sentencia se cumple. Cuando nos conseguimos con todos estos detalles, entonces es porque el Señor quiere llamar nuestra atención. Luego utiliza esta figura de decir que inclusive si dijésemos a un monte que se quitase y no dudásemos, eso va a ocurrir. Por supuesto que en el aspecto natural, ya lo estamos diciendo, ese no es el propósito de Dios, de que se haya entendido esto literalmente. Porque si ordenamos a una montaña que se mueva a otro lugar y si detrás está el mar, por supuesto que el desastre sería sin precedentes. Entonces, no es de interpretación literal lo que se está diciendo. Es de una interpretación figurada. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es, primeramente, que el Señor exige de nosotros fe. Creer cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo. Pero esto solamente es la puerta de entrada.
Queremos ir a saber si realmente se cumple esta doctrina que enseña que todo lo que pronuncie con su boca, eso se va a dar. Las declaraciones, las sentencias sobre alguien. ¿Es esa la enseñanza que contienen estos versículos? Queremos ir mucho más allá. Queremos aprender, conforme a la palabra del Señor, cómo recibimos lo que realmente necesitamos. Para ello, le invito a un pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Le invito a que tengamos esa lectura. Presten mucha atención, por favor. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esto es uno de los relatos de aquellos hechos milagrosos que realizó el Señor, como señal de que el mensaje que él portaba, que él había traído, es el mensaje de salvación, es el mensaje de vida eterna, es el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. El Señor realizó muchos milagros. También lo dice acá el Evangelio de Juan, que si se escribiesen uno por uno los milagros que el Señor realizó, las señales que él llevó a cabo, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ilustrándonos de esta manera los grandes hechos milagrosos que el Señor realizó. Entonces tenemos a un Dios de milagros, tenemos un Dios que es todopoderoso. Usted dirá amén, pero la respuesta es: ¿por qué todavía estamos pidiendo cosas que no han recibido respuesta? ¿Por qué todavía no se ha respondido mi petición? ¿Y por qué muchas veces esa respuesta llega en la forma en que yo no la estoy esperando? Pues bien, las enseñanzas se encuentran acá. Es tan importante este hecho milagroso que realizó el Señor, que mientras nos encontramos con que acá mismo en el Evangelio según Juan aparece la resurrección de Lázaro, un hombre que ya tenía 4 días muertos cuando el Señor lo resucitó, lo devolvió a la vida. Ese acontecimiento que dice que fue tan importante que aún los enemigos del Señor entonces querían matar no solamente al Señor, sino también a Lázaro, porque era inescrutable, era imposible negar, era innegable el milagro que el Señor había realizado. Imagínese usted la noticia que corría por todos aquellos lugares, por todas aquellas aldeas. Un hombre que estaba muerto desde hacía 4 días, el Señor lo resucitó, lo trajo a la vida nuevamente. Un hecho sin precedentes y uno de los milagros más grandes que realizó el Señor. Pero ahora nos conseguimos con que ese milagro aparece solamente registrado en el Evangelio según Juan. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, los conocidos como evangelios sinópticos, es decir, cuyas historias compaginan y guardan similitud unas con otras. Solo aparece en el Evangelio de Juan. Pero ahora nos conseguimos con que este que acabamos de leer, la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y de los peces, aparece
en las 4 versiones que tenemos del Evangelio, los 4 evangelistas que registraron los hechos realizados por el Señor, los 4 registran este milagro. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas y Juan hacen el recordatorio del mismo acontecimiento. ¿Por qué? Hay una gran enseñanza acá. Es de una manera gloriosa que Dios nos puede llevar a través de su bendita palabra y su Espíritu Santo a comprender quiénes son los que verdaderamente reciben los milagros de Dios, quiénes son los que reciben la respuesta de Dios, y que cuando realmente pidamos, recibamos lo que estamos pidiendo. La enseñanza se encuentra centrada acá entonces. Y fíjese lo que ocurrió. Quiero llamar su atención paso a paso. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe versículo por versículo para poder extraer todas las verdades acá contenidas. El versículo 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Versículo 2: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor fue a otro lado del mar de Galilea. Realmente era una travesía poder pasar de un sitio a otro. Y lo siguieron no 1, no 2, no 3 personas aparte de sus discípulos, sino que le seguía una gran multitud. Pero nos aclara la palabra de Dios. Dice que toda esa multitud que venía estaban allí porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, como primer lugar, si usted está tomando alguna nota de este estudio, quiero compartir como primer punto que si nosotros queremos pedir y recibir lo que estamos pidiendo, entonces debemos seguir al Señor por los motivos correctos. Repito, debemos seguir al Señor por los motivos correctos. Debemos venir a Él por los motivos correctos. Estas personas recibieron un milagro. Comieron pan hasta que se saciaron, comieron peces hasta que se saciaron, de tal manera que sobró. Pero ¿sabe qué ocurrió? Estas personas fueron movidas con solamente el interés de recibir el milagro, de recibir eso que estaban buscando. Pero ahora fíjese bien, esas personas comieron y se alimentaron una sola vez. Usted dice, ¿está seguro de ello? Por supuesto que sí. Porque más adelante nos vamos a conseguir con que ellos están esperando al Señor para recibir algo más. Y el Señor lo que hace es amonestarlos y llamarlos a la reflexión de que lo que estaban haciendo y de la manera que se estaban comportando no era la correcta. Y de tal manera no iban a poder recibir más de Dios. Y dice la Escritura que muchos de ellos se apartaron y se fueron. Ya no recibieron más la provisión que andaban buscando, porque en aquella misericordia que el Señor mostró hacia ellos, solamente la pudieron disfrutar la bendición de la provisión esa sola vez. Es decir, que si hay personas que pueden testificar ahorita y decir, bueno, sí, yo busqué un milagro de Dios, yo le pedí al Señor, fui a la iglesia cristiana y oraron por mí, fui a la iglesia evangélica, oraron por mí, realizaron una cadena de oración, el Señor me levantó, mire aquí donde estoy. Recibí la respuesta de lo que estaba pidiendo para mi hijo, recibí la restauración matrimonial. Dios hizo la obra, sí, pero fue un gesto de misericordia de Dios en ese momento. Pero no pienses que eso va a seguirse repitiendo continuamente como respuesta a una petición si no hay un compromiso con servir a Dios como Él quiere que le sirvas. Es decir, que no podemos pensar que Dios está allí como un botiquín de primeros auxilios donde nadie se recuerda que existe sino cuando hay la herida, cuando hay el golpe, cuando hay la afección, cuando necesito el medicamento, cuando necesito el auxilio. Entonces voy allí. De lo demás no lo recuerdo. Nadie se recuerda que tiene un extintor en su carro o anhela tenerlo hasta el momento en el cual se presenta un incidente que amerite usar ese extintor. Para muchos Dios es así. Es solamente aquel que tienen para que le resuelva los problemas, para que responda a sus peticiones. De tal manera que cuestionamos y decimos, ¿dónde está Dios que yo le estoy pidiendo y no me responde? Pero sucede que quiero tener a Dios sin comprometerme con Dios. He allí porque
solamente recibo partes de la bendición y no una bendición continua y permanente como la que Dios me quiere dar. Vamos a compartir otro texto. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Qué maravillosa la palabra de Dios, como todas ellas nos lleva al discernimiento de lo que Dios nos quiere enseñar. Mateo 14, versículos 13 y 14. Fíjese bien, es el mismo acontecimiento, es el mismo milagro, pero ahora relatado por el evangelista Mateo. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es decir, que si hay una respuesta de Dios, usted pide la oración acá a la emisora y por supuesto que Dios puede hacer la obra, puede realizar el milagro, puede responderle a esa petición si está en su voluntad. Pero oiga, es un gesto de compasión y misericordia. Mas no es un compromiso de Dios en responderle cada una de esas peticiones. ¿Por qué? Porque si usted lo que está esperando es que Dios resuelva su vida, es que Dios sane al enfermo, es que Dios resuelva la situación que usted está viviendo y después quiere seguir sin ningún compromiso con Dios, entonces no crea que todas las veces va a haber una respuesta como usted ha estado esperando y como lo ha estado experimentando, porque solamente fue un gesto de esa compasión y misericordia de Dios en un momento determinado. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, en la Biblia se le da un nombre bien claro, diablo y Satanás, él dice algo de nosotros, de todos aquellos que le servimos a Dios. Lo aprendemos en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, los versículos 6 al 11. Si usted puede acompañarme allí, fíjese lo que dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oiga ese argumento, el diablo se queda al descubierto al decir estas palabras. Está diciendo con lo que él nos acusa, uno de sus trabajos malévolos es presentarnos delante de Dios acusándonos, condenándonos. Gracias al Señor por su misericordia de que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero fíjese el argumento que utiliza, y es donde queremos centrarnos, no en la acusación, sino en el argumento. El argumento es, este hombre, Job, de quien tú estás tan satisfecho, de quien tienes esa amplia recomendación diciendo que es perfecto y recto, temeroso de ti, apartado del mal, lo hace no porque tú seas Dios, no porque tú seas su Señor, sino que lo hace porque tú le has bendecido, porque tú le has dado. Deja de darle, toca todo lo que tienes, permite que toda esa bendición se acabe, que todos esos cercos que están a su alrededor protegiéndolo se caigan y veremos si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuando nosotros vemos estas palabras, entonces rápidamente podemos aprender algo. Primero, que no podemos venir a Dios con el interés de que nos dé algo. ¿Y sabía usted que nosotros mismos al predicar el Evangelio muchas veces estamos incurriendo en ese error? Vea los anuncios de las campañas. Muchos de esos anuncios que dicen, véalos en internet, véalos en las calles. ¿Qué dicen? Trae tus enfermos, Jesucristo sana.
ven a buscar tu milagro, ven a buscar tu sanidad. Y generalmente va acompañado de la foto del predicador, solo o acompañado de algún milagro que Dios haya realizado, para decirle a la gente, bueno, lo puede hacer contigo también. Por supuesto que creemos en un Dios de milagros. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esas señales van a seguir a la predicación del evangelio. Pero ocurre que no puedo presentar el evangelio diciéndole a la gente que venga a buscar las señales, porque esas señales seguirán. Ese no es el mensaje principal. El mensaje principal es la salvación del alma, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces lo que debo enfocar es la necesidad de que conozcan a Cristo, de que conozcan a Dios, de que conozcan el evangelio. Y luego, si el Señor quiere, va a sanar, va a hacer la obra, va a resolver el problema, va a intervenir en la situación financiera, pero eso es añadidura. Lo primero es conocer al Señor como Salvador. Entonces allí vienen grandes errores que tenemos frente a nosotros, de doctrinas que se están predicando que no tienen ningún sustento bíblico, que son desviaciones, torceduras de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, decirle a la gente que venga para que haga un pacto, porque al realizar ese pacto y entregarle algo a Dios, Dios está comprometido en responderle. Es el equivalente a decir en el mundo y en la religión tradicional que si usted hace una promesa, Dios va a cumplir para que usted le dé eso que le ha prometido. Por eso hay personas caminando de rodillas por las calles, con todo el respeto a las personas que me oyen, que creen en estas cosas. Sin embargo, le tengo que decir que Dios no necesita las cosas que nosotros querramos entregarle. Dios no se va a mover a respondernos algo porque nosotros nos empeñemos en decir, bueno, si ya lo haces, vamos a hacer un negocio. Si tú lo haces, entonces te voy a dar esto, voy a dar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Esa es la gran realidad. Oiga, mientras se hacen los grandes carteles y los grandes anuncios, ven a recibir tu milagro, el Señor Jesucristo, el Señor que seguimos predicando hoy, el verdadero centro del evangelio, decía estas palabras. Cada vez que realizaba un milagro y sanaba a alguien, le decía, no se lo digas a nadie. Porque él no quería publicidad y nosotros sí. ¿Por qué tanta sed en que Dios me utilice en señales y milagros más que el otro y más que aquel? Porque estamos en los últimos tiempos y señales y prodigios. Y nos vamos tanto a las señales y prodigios que muchas veces el verdadero mensaje del evangelio no es predicado. Entonces tengo a grandes multitudes allí esperando que se sane alguien, que quede libre un endemoniado, puros hechos sobrenaturales. Y el mensaje de la palabra muchas veces ni se predica. O se predica algo que la gente ni siquiera le está prestando atención. Hemos torcido el verdadero mensaje del evangelio. El evangelio no consiste en señales. El evangelio es confirmado por las señales, pero tenemos que presentar el auténtico y verdadero mensaje del Señor. Fíjese lo que ocurre en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 nos tiene otra gran enseñanza. Los versículos 11 al 19. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjese la petición. Ten misericordia de nosotros, un gesto de misericordia. Verso 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oiga esas palabras, mi querido oyente. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó con los otros 9? El Señor no dio esa sentencia sobre ellos. ¿Qué recibieron? La sanidad momentánea. Pero ¿de qué valdría quedar sanos de la lepra en ese momento si más tarde morirían? ¿Y su alma a dónde iría? ¿Qué pasaría con la parte espiritual que nunca muere? Irá a un destino eterno, o un destino de salvación o uno de condenación. Entonces lo importante no era la sanidad física. Eso era complementario, eso era para saber como señal de que Jesucristo era el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Pero el que recibió la salvación, tu fe te ha salvado, fue aquel que volvió agradecido y se postró delante del Señor reconociendo quién era. Ese ejemplo bíblico ilustra una realidad constante de nuestros días. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia por motivos equivocados? ¿Cuántas personas no reciben respuesta a sus oraciones porque el Señor conoce que en su corazón verdaderamente no están sirviéndole a Él, sino es por un propósito personal, un propósito egoísta, donde quiero que Dios trate conmigo? No, sino que Dios me resuelva el problema que tengo. ¿Cuántas personas hay que vienen a Cristo porque están enfermos? Ahora he presenciado muchos casos en que Dios ha hecho el milagro, ha hecho la sanidad en una persona, y después que hace el milagro, esa persona, a pesar de haber experimentado algo que la ciencia no había podido hacer ni que nadie había podido realizar, esa persona luego se aparta de Dios y no regresa más a la iglesia. ¿Cuántas personas vienen buscando a Cristo porque necesitan que su hijo sea protegido, sea guardado porque está en la cárcel y quiere que Dios lo saque de allí? Y tiene tanto miedo y sabe que nadie puede hacer algo más, entonces viene al Señor buscando refugio. También los he presenciado. Después que el problema se resuelve, después que el hijo sale de prisión, se apartan. ¿Cuántas personas aceptan a Cristo en una cárcel porque Dios allá envió sus mensajeros, comunicaron la palabra, y luego que salen de allí se apartan? ¿Cuántas personas vienen a Dios porque tienen un problema matrimonial? Su esposa los dejó, su esposo los dejó, se sienten que la vida acabó para ellos y quieren recuperar su matrimonio y vienen buscando a Dios. Y sucede que Dios, en su misericordia, lo repetimos, teniendo compasión de esta necesitado, entonces hace la obra y después se apartan de Dios porque servían a Dios por motivos equivocados, vinieron buscando a Dios por motivos equivocados. Oiga todo predicador del evangelio, oiga todo siervo y sierva de Dios, no presentemos un evangelio de simplemente resolver lo que la gente tiene, olvidándonos que lo que tienen que resolver realmente es que están separados de Dios, enemistados con Dios a causa del pecado, y si no se reconcilian con Dios y si no ponen por obra la palabra de la reconciliación a través de Cristo, entonces de nada vale todo lo demás. Muchos han recibido una respuesta de Dios, sí, pero ha sido una respuesta por compasión y por misericordia, y que luego de ello Dios no ministra sus vidas porque sinceramente no están sirviendo a Dios por los motivos correctos. ¿Servimos a Dios usted y yo por los motivos correctos, mi querido oyente? Esa es otra de las enseñanzas que acabamos de leer en el libro de Job. Porque ocurre que si seguimos leyendo luego de los versículos que ya compartimos allí en ese primer capítulo de Job, vamos a comprender muchas cosas de las que ocurren en nuestras vidas. Permítame leer una historia muy conocida. Desde el verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaban de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Me detengo acá un momento para seguir reflexionando en las Escrituras. Oiga lo que está aconteciendo. Satanás acusa a Job que toda esa prosperidad, toda esa bendición, todo lo que tiene, es producto de que Dios le ha bendecido, pero le ha bendecido no de la manera en que Job se merece, porque él está allí por interés. Dios le dice, por supuesto que no es así. Entonces ahora te voy a permitir que lo toques todo lo que tiene, pero no pongas tu mano sobre él, porque eso no te está permitido en este momento. Y salió Satanás, y mire lo que ocurrió. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Me detengo un momento una vez más, mi querido oyente, y entienda lo que está diciendo allí. Dice que vinieron unas personas llamadas los sabeos y tomaron aquellos bueyes que estaban arando y las asnas que estaban paciendo cerca de ellos, y sucede que mataron también a los criados a filo de espada. Pero todo eso que ellos vieron y culparon a los sabeos, que eran los que habían venido, aquellos vándalos que realizaron todas esas acciones, sucede que todos ellos, quien estaba detrás de ellos era Satanás. Está claro. Pero si vemos más allá, detrás de ellos había un propósito. Y era ver cuál iba a ser la reacción de Job al enterarse que todo eso había acontecido, y más aún experimentar esa pérdida. Oiga, entonces puedo comprender muchas de las cosas que Dios permite que ocurran a mi vida. Porque qué fácil es entonces declarar que todo va a estar bien y todo va a estar bien. Qué fácil es declarar cuando se está acabando la comida que entonces Dios va a enviar más comida e inmediatamente viene la respuesta. Qué fácil es declarar de que estoy enfermo y estoy sano, y entonces inmediatamente ocurre la sanidad. Entonces no habrá nunca necesidad de nada, porque simplemente nosotros damos las instrucciones y Dios obedece. Pero ¿será eso lo que la Biblia enseña? ¿Será entonces que yo no voy a pasar nunca por necesidad? ¿Será que siempre voy a vivir una vida de abundancia como quieren predicar algunos en algunas iglesias? Sigamos leyendo. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga esto, algo sobrenatural, un evento sobrenatural, la misma naturaleza, fuera de control pareciese ser, según ellos, que cayó fuego del cielo y quemó a las ovejas. ¿Quién estaba detrás de ellos? Satanás. ¿Pero quién estaba más allá? El propósito de demostrar por qué Job le servía a Dios. Si realmente Job le servía a Dios por interés.
Ya dijimos que los interesados reciben algunas respuestas de Dios por misericordia, pero no pueden esperar que continuamente la mano de Dios va a estar a su favor, porque no están sirviendo a Dios con el corazón sincero. Y los que tienen un corazón sincero, entonces acá lo empezamos a presentar aún más claro. Los que tienen un corazón sincero van a demostrar por medio de sus obras su fe. ¿Y cuál es su fe? Que yo estoy sirviendo a Dios, tenga o no tenga, esté sano o esté enfermo, sane Dios el cáncer o no lo sane, supla la necesidad que estoy viviendo o no. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo: en todo y por todo he sido probado, sé contentarme sea cual sea mi condición, sé tener abundancia y sé tener escasez. Entonces Pablo vivió tiempos de escasez. Usted los puede estar viviendo también. Y usted dice: bueno, pero el Señor es mi proveedor. Por supuesto que sí. El Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué será lo que necesito hacer? ¿Pactar? ¿Qué será lo que necesito hacer? ¿Llevar la ofrenda a Dios de un sueldo completo para que Dios me bendiga? Y de esa forma, muchos manipulan a otros para extraerle sus bienes materiales. Pero eso no es lo que está ocurriendo, mi querido oyente. Eso no es lo que pasa, mi querido hermano. Lo que está sucediendo es que Dios está permitiendo este zarandeo, este mover en tu fe, para ver y demostrar si eres auténtico, si eres sincero, si le estás sirviendo a Dios por lo que te da o por lo que Él es. Permítame seguir leyendo. Todavía estaba hablando, el verso 17 dice: y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: esta noticia es más trágica todavía. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Qué aconteció? La muerte de sus propios hijos. Palabras impactantes, ¿verdad? ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento se registra continuamente que la enseñanza es que todo el que quiera salvar su vida la perderá y que todo el que la pierda por causa del Señor la hallará? Eso nos quiere decir de que pueden ocurrir calamidades en nuestra vida donde un hermano puede morir de una manera no convencional como nosotros creemos que va a morir en paz y en bendición. Un accidente, una situación que no tiene explicación y decimos: ¿por qué si somos cristianos nos pasa esto? Dios lo puede permitir. El problema no es esa persona que partió con el Señor. Lo acabo de decir, partió con el Señor. El problema es la actitud que usted y yo vamos a tomar, que estábamos esperando un milagro y sucede que no ocurrió el milagro, sino que Dios respondió de otra forma. ¿Por qué lo hizo de otra forma? ¿Por qué si declararon? ¿Por qué si creyeron? Entonces Dios respondió de otra manera. Bueno, ahí está la respuesta. Satanás había dicho: este te sirve por lo que le das. Y el versículo que acabamos de leer, el verso 20, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este hombre dijo: con bienes y sin bienes le voy a servir a Dios. Con hijos y sin hijos le voy a servir a Dios. No sé por qué ha permitido que todo esto ocurra, pero mi fe en Él se mantiene intacta. Qué glorioso esto. Se recuerda a otro gran hombre de Dios llamado David. Estaba orando para que Dios sanara a su hijo, que había nacido de su unión con una mujer llamada Betsabé. Y él oró, ayunó, se vistió de cilicio,
se fue al templo de Dios, clamaba para que Dios sanara al niño. Ocurre que Dios no sanó al niño, sino que el niño murió. Él salió, se quitó sus ropas de cilicio, se limpió, fue delante de Dios y adoró. Todas las personas que le rodeaban no entendían qué pasaba. ¿Por qué? Si antes de la muerte del niño él tomó esa actitud de buscar, de clamar, de pedir, y ahora que el niño había muerto, se comportaba de esa manera. Porque un hombre conforme al corazón de Dios, como dijo Dios, refiriéndose a su siervo David, que era ese que es conforme al corazón de Dios, acepta la voluntad de Dios, sea cual sea, aunque esa voluntad no compagine con lo que él está esperando. Antes de nosotros oramos en nuestras iglesias, oramos individualmente. Señor, hágase en mí tu voluntad, hágase como tú quieras, Señor. Te presento este problema en tus manos, te presento esta necesidad en tus manos. Hágase tu voluntad, pero en realidad en el corazón yo estoy esperando una respuesta que Dios va a dar de acuerdo a lo que yo espero. Y si Dios no me responde de esa manera, viene el conflicto, viene la lucha, viene la tribulación, viene el decaimiento, viene el cuestionamiento de por qué Dios se comportó de esa manera. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, y que no es aplicable solamente para aquel momento. Permítame ir allí juntamente con usted a Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oiga, el mismo personaje que aparece por allá hace relación al Señor Jesucristo con decir acá: Satanás os ha pedido para zarandearos. Lo mismo que hizo con Job. Ahora lo pidió para los discípulos también. Y le tengo noticias. Dios no le dijo que no, sino que Dios lo permitió. Y el Señor lo que hizo fue decir: yo pedí por ti, intercedí por ti, para que tu fe no falte. No para que no fueras zarandeado, sino para que en medio del zarandeo tu fe no falte. Cuando se zarandeaba el trigo, era para moverlo y que se desprendieran toda la basura, todas las cosas que no eran comestibles, y quedara el trigo limpio. Eso es por lo cual Dios permite que usted y yo pasemos necesidad. Por eso es que pasamos por enfermedad, por eso es que se mueren familiares, por eso es que hay accidentes y tragedias que pueden tocar la puerta del cristiano. Un zarandeo donde se desprenden todas aquellas cosas ficticias de seguir a Dios por motivos incorrectos, y realmente quedamos como el trigo desnudo que si no cae en tierra y muere no va a poder llevar fruto. Es la manera entonces en que nos desprendemos de todo lo demás y quedamos al descubierto delante de Dios y decimos verdaderamente: Señor, que no respondiste como yo esperaba. Me estás pasando por toda esta situación, pero yo sigo creyendo en ti. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Biblia dice que los grandes hombres de fe se mantuvieron de pie, como viendo al invisible. Todos los hombres de Dios han sido trillados, han sido probados, han pasado por circunstancias terribles. Y el Señor no es que evita que la circunstancia no venga. Lo importante es que la fe no falte. ¿Se recuerda lo que ocurrió en la parábola del sembrador? Esa porción bíblica tan conocida. ¿Sí? Allí nos encontramos con que el Señor habló sobre los diferentes tipos de terrenos donde podían caer la palabra que estaba siendo anunciada, que estaba siendo predicada. Dijo que el sembrador, aquel que llevaba la palabra de Dios en ese lenguaje figurado, dijo que parte de la semilla cayó a orilla del camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó sobre pedregales, sobre piedras. Brotó pronto porque no tenía mucha raíz, ya que no había mucha tierra. Pero cuando salió el sol,
se quemó y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y la hicieron infructuosa. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Con hacer referencia a 2 puntos de esa parábola, quiero terminar el mensaje de hoy para continuar en la próxima ocasión. Ahora oiga lo que el Señor dijo. Me hago referencia a los que cayeron sobre la roca. Dice, estos son los que reciben la palabra. Pero luego, cuando vienen las aflicciones y persecuciones necesarias a causa de la palabra, entonces son de corta duración, porque se apartan. Quiere decir que esos representan a aquellos que recibiendo la palabra, entonces cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las aflicciones que son necesarias, ¿para qué son necesarias? Para que quede demostrado quiénes son los verdaderos creyentes. Un creyente no es solamente el que se alegra danzando y cantando coros. Un creyente no es solamente el que predica fervientemente la palabra de Dios. Un creyente es aquel que se mantiene de pie en medio de la adversidad y que cuando el sol de la prueba caliente y cuando venga la situación terrible a su vida, se mantenga de pie, porque eso es lo que dice esa misma parábola en esa parte final a la que hacía referencia. Decía que los que producen fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, estos son los que reciben la palabra con gozo y dan fruto con perseverancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son permitidas por Dios con el propósito de que realmente se mantienen de pie y siguen en pos del Señor aquellos que le sirven, no por lo que Dios les da, sino por lo que Él es. Esto no es un interés ni es un negocio. Esto no es un pacto para que nosotros le demos a Dios y Dios esté en la obligación de responderlo. Dios no es un negociante. El único y verdadero pacto renovado, aparte del antiguo pacto, es el pacto de la gracia, donde a través de la sangre de Cristo recibimos el galardón de poder entrar al reino de los cielos. Ese regalo, ese don de Dios que se obtiene en ese pacto, es el único y verdadero pacto que debe creer todo aquel que le sirve a Dios. Mi pregunta con la cual despedimos el estudio de hoy es: ¿servimos a Dios por los motivos correctos? ¿Servimos a Dios por interés? ¿O vamos a demostrar en medio de cualquier circunstancia que vivamos que servimos a Dios y le seguimos es por lo que Él es? ¿A quién iremos cuando en una oportunidad todos se fueron porque el Señor dijo una palabra que no les agradó? Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Y empezaron a irse, solamente quedaron los discípulos. El Señor los confronta y les dice, ¿ustedes también quieren irse? La respuesta del hombre de Dios, del apóstol Pedro, fue, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe que esa multitud que se fue la misma a la que hicimos referencia en el estudio de hoy, en Juan capítulo 6? Fueron todos aquellos que vinieron a recibir solamente comida, a recibir solamente la solución momentánea, pero cuando oyeron la palabra, entonces se fueron. El Señor, después de esa confrontación, se quedaron los que le servían a Él, no porque comían y se saciaban, sino porque sabían quién era. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que por revelación podamos entender quién es el Señor y que en medio de cualquier circunstancia podamos servirle con todo el corazón. Estos son los que piden y reciben, los que permanecen en comunión con Él, que van a recibir la respuesta, no una vez como los que son movidos por la misericordia del Señor, sino que el Señor quiere darte abundancia de bendición, sí, pero tienes que permanecer sirviendo a Dios por los motivos correctos y Él te dará la bendición que estás esperando.